Hola, gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte las gracias por acompañarnos. Espero que estés disfrutando de un tiempo con alguien más. Nuestro deseo es que puedas estar acompañado, poder desarrollar quizá una comunidad de personas a tu alrededor con la que puedas compartir de una vida, compartir de alimentos, compartir la palabra de Dios, juntos estudiar la palabra de Dios y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y estamos estudiando una serie de estudios hablando del tema que a veces nos sentimos quizás perdidos o inseguros o no estamos claros en cuanto a la dirección que Dios quizás tiene para nosotros. Quizás hay momentos en los cuales te sientes perdido, inseguro, no claro realmente con lo que Dios desea para tu vida. Podríamos decir, no seguros con la voluntad de Dios para mi vida. Y hace que nos sintamos quizás distantes o hace que nos sintamos quizá alejados. Quizá no nosotros, pero que Dios está alejado, está distante en nuestra vida. Y algo que quiero que recordemos es que el hecho que nos sintamos de esa manera no significa que estemos distantes, no significa que Dios esté distante, no significa que estemos quizás fuera de la voluntad de Dios. Quizás es solamente cómo nos estemos nosotros sintiendo en ese momento, y creo que es clave que en esos momentos entonces vayamos y busquemos de Dios, que nos acerquemos a Él en vez de alejarnos de Él, nos acerquemos a Él y que recordemos que podemos estar tranquilos, que podemos dejar nuestros planes en sus manos. Y eso ya lo habíamos hablado un poquito antes respecto al dejar nuestros sueños, nuestros planes en las manos de Dios, confiar que Él tiene todo bajo control. Y si somos muy honestos, yo sé que todos deseamos o anhelamos de alguna manera pues hacer la voluntad de Dios, especialmente si tú ya eres un hijo de Dios, alguien que aceptó a Cristo en su corazón y en tu corazón tú anhelas en cualquier aspecto de tu vida, pues dices, yo quiero estar seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y cuando oímos de Dios y quizás vamos y emprendemos algo en esa dirección y quizás las cosas no suceden como esperamos o empiezan a haber problemas y nos empezamos entonces a sentir así, confundidos, inseguros, perdidos. No, de nuevo, es porque quizás las cosas no están saliendo como esperamos, o a veces también tiene que ver con el hecho que, bueno, nos toca esperar a eso que Dios desea hacer en nuestra vida y no estamos dispuestos a esperar, o batallamos con este concepto de discernir cuál es el plan de Dios para nuestra vida, cuáles son los siguientes pasos a dar. Algo que nosotros estamos muy acostumbrados como cultura realmente es a qué es lo que sigue, ¿no? El querer saber qué es lo que sigue. Estamos terminando de hacer algo y ya queremos saber qué es lo que sigue, ¿no? Estamos en una vacación y ya quieres saber cuál es la que sigue. Estás terminando un proyecto y ya quieres empezar el otro proyecto. Entonces nos damos cuenta que constantemente queremos tener esa seguridad, ¿no? De saber qué sigue, qué trae para mí el día de mañana. Y entonces oramos a Dios que nos muestre qué es eso que Él desea, cuál es esa voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que Él desea que yo haga, y empezamos quizás a buscar y a querer oír de Dios de esa manera, y muchas veces tendemos a confundir o a complicar realmente la voluntad de Dios para nosotros. Lo complicamos porque quizás no queremos tomar obviamente una decisión equivocada, entonces queremos estar seguros que ese es el plan de Dios. No queremos equivocarnos y hacer algo que no debemos porque no queremos salir del plan de Dios o de la voluntad de Dios, o empezar quizás un trabajo o un proyecto equivocado, empezar un estudio en una carrera equivocada, casarte con la persona equivocada. Entonces vemos que creamos cierta presión en nuestra vida al querer realmente buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y uno de los errores que tendemos a cometer cuando estamos hablando o buscando la voluntad de Dios, el plan de Dios para nosotros, es de nuevo que tendemos a complicar su voluntad, tendemos a complicar su plan para nosotros porque queremos estar seguros. Vemos la voluntad de Dios como ese punto específico en un mapa, ¿no? Que la voluntad de Dios en mi vida es justo ese punto y no quieres estar fuera, ni un poquito arriba, ni un poquito abajo, ni un poquito a la izquierda de ese punto, de ese centro específico en el mapa del cual vemos la voluntad de Dios. Pensamos que si no damos en ese punto específico, estamos fuera
de la voluntad de Dios, y a veces por estar tan enfocados en eso y complicamos ese plan, ignoramos realmente lo bueno y maravilloso que Dios hace con nosotros diariamente y cómo Él nos guía paso a paso, cómo Él te muestra y te provee lo que necesitas hoy, y el día de mañana te provee lo que necesitas mañana, y no nos damos cuenta y no disfrutamos de lo que Dios desea hacer en nuestra vida hoy, aún cuando a veces entonces estamos tan enfocados en querer hacer su voluntad, lo complicamos y quizás nos confundimos, nos hace sentir perdidos y nos hace sentir de esa manera. Y el día de hoy entonces yo quiero hablarte un poquito más de este concepto de cuál es entonces la voluntad de Dios, ¿no? Porque sabemos de que queremos hacerla, queremos saber qué es ese plan de Dios, y cuando a veces no está claro nos sentimos perdidos, inseguros, o quizás has empezado o crees que estás haciendo la voluntad de Dios, pero suceden cosas que también te hacen titubear, que no te hacen ver las cosas claras, ¿no? Y es donde empezamos a dudar si estamos o no realmente en la voluntad de Dios. Así que quiero que hablemos un poquito en esta ocasión de cuál es esa voluntad de Dios. Y ahora quiero compartir de algo que Dios ha estado hablando en mi corazón respecto realmente a este tema de la voluntad de Dios, ¿no? Y el propósito de Dios para nosotros. Y casi siempre nosotros pensamos sobre la voluntad de Dios como algo que debemos hacer, ¿no? Es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Quieres que compre esta casa o no compre esta casa? ¿Qué es tu voluntad? ¿Que vaya a esta universidad o vaya a este college? ¿Es tu voluntad que yo me quede como interno o que me quede en casa y simplemente maneje a la universidad? ¿Es tu voluntad que quizás me case con esta persona o no me case con esta persona? ¿Es tu voluntad que gaste en esta inversión o que no gaste en inversión? Entonces nos damos cuenta que casi siempre vemos la voluntad de Dios como algo que debemos hacer, y el reto que te voy a dejar hoy, que Dios ha estado retando mi vida en estos últimos días, es que empecemos a pensar en la voluntad de Dios más con un enfoque de cómo en vez de qué, ¿no? De cómo en vez de qué. Y lo que me quiero explicarte un poquito mejor es que podamos ver la voluntad de Dios es más, Dios está más interesado, su voluntad para nosotros es más enfocada en el cómo nosotros somos, el cómo somos como humanos en cuanto a nuestro carácter, nuestros valores, en vez de no enfocarse tanto en la cosa como tal, de qué es lo que estás haciendo, cómo somos como personas. Estamos tratando a los demás con ese amor y esa bondad, con mansedumbre, estamos amándoles tal como Jesús lo hizo, estamos siendo imitadores de Cristo, reflejas el carácter de Cristo en tu vida, estás siendo amoroso. Entonces, la voluntad de Dios no tiene mucho que ver realmente con el qué es lo que debes hacer, sino más bien tiene que ver con el cómo Dios desea que seas, cómo Dios desea que tú seas. Dios desea y está interesado en nosotros, en la manera en la que como nosotros somos. Él desea transformarnos conforme a su imagen para poder reflejar su amor, su misericordia, su paz. Eso es lo que Él desea hacer. Él desea transformarnos y moldearnos conforme a su carácter. Él está entonces interesado un poquito más en el cómo vamos a hacer, no tanto en lo que vamos a hacer. Nosotros, por una parte, siempre nos enfocamos en el qué, ¿no? En el qué es lo que debo hacer. Este trabajo o este otro trabajo, esta carrera o esta carrera. ¿Continúo aquí o lo dejo, no? O empiezo de nuevo o me mudo a otro lugar. ¿Compro esto o no compro? Vemos que siempre es una acción. Pero la voluntad de Dios para nosotros no tiene mucho que ver entonces con el qué, sino más bien con el cómo. Dios está interesado en nuestro corazón, porque nuestro corazón es lo que nos va a guiar y nos va a hacer, no de hacer, pero de ser personas que reflejan el carácter de Cristo. Entonces, ¿estás dejando que Él guíe tu vida el día de hoy? ¿Estás dejando que Él moldee y te transforme conforme al plan y propósito que Él quiere para tu vida? Yo sé que todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Todos queremos saber cuál es ese plan de Dios y deseamos saberlo específicamente y especialmente en las cosas grandes, no en esas decisiones grandes que debemos de tomar. Un trabajo, una carrera, si debes mudarte o no a otro lugar, a otro país, a otro estado.
cuántos hijos vas a tener, con quién te vas a casar. Sé que, nos enfocamos y naturalmente queremos tomar las mejores decisiones y nos obsesionamos realmente con saber con claridad qué es lo que Dios desea para nosotros, pero no nos ponemos a pensar en las cosas pequeñas que Dios usa diariamente para moldear nuestro carácter, para cambiar nuestra vida, para transformarnos conforme a su imagen y poder entonces estar en sintonía y cercanía con Él para poder guiarnos paso a paso a lo que Él desea que hagamos, a lo que Él desea que busquemos. Si tú preguntas a personas que en algún momento dicen, sí, yo escuché la voluntad de Dios o sentí paz para saber cuál es la voluntad de Dios, lo más seguro que eso sucedió cuando buscaron más de cerca en oración y en la palabra de Dios, cuando se acercaron más a Dios y dejaron que Dios entonces transformara sus corazones, y en ese momento fue que Él reveló a través del Espíritu Santo quizás esa paz que necesitaba. Pero entonces te das cuenta que fuera de una cercanía, un proceso de transformación de parte de Dios, no va a haber nadie que pueda decir esta es la voluntad de Dios si no estás en cercanía con Dios. Entonces nos vemos a veces las cosas pequeñas porque de nuevo queremos saber, especialmente queremos saber lo de mañana, no queremos saber lo del futuro, tomar una decisión correcta para saber en qué dirección Dios quiere llevarte en ese futuro, y no nos ponemos a pensar y descuidamos, no valoramos lo que Dios desea hacer hoy en nuestra vida. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a ver que mucha de las escrituras, mucho de lo que Dios dice en su palabra, y quizás en algún momento hablando de decisiones, realmente nada tiene que ver o nada habla claro sobre cómo tomar esas decisiones del futuro, ¿no? En cuanto a si debes o no considerar una carrera o un trabajo, una oportunidad. Realmente al estudiar la vida de Jesús nos damos cuenta que muchas de las personas más bien que siguieron a Jesús tuvieron que dejar su trabajo, tuvieron que dejar donde vivían, tenían que dejar quizás una carrera o un oficio para seguirlo a Él. El enfoque no fue tanto en la acción de lo que hacían profesionalmente o de su profesión o de estudio. Eso fue un poquito irrelevante en el momento que Dios les llamó a hacer la voluntad que Él tenía para ellos, ¿no? Que Jesús les llama, y la Biblia de nuevo no habla mucho entonces sobre esas decisiones del futuro. Es más, Él se enfoca en nuestro carácter, en quiénes somos como personas, cómo debemos tratarnos los unos a los otros, cómo debemos administrar de lo que Él nos da, cómo debemos amarnos. Entonces te das cuenta que todo es en relación a un cómo somos. Realmente esa es lo que Dios se enfoca cuando habla de un plan y un propósito para nosotros. Y cuando Jesús menciona algo sobre el futuro y sobre planes a futuro, fíjate lo que nos dice en estos dos pasajes. El primero en Mateo 6:34 nos dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. No debemos de preocuparnos por el mañana. Muchas veces con ese afán y ese anhelo de querer saber qué hacer para mañana, no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer hoy y está haciendo hoy y desea hacer hoy en nuestra vida, transformándonos hoy en nuestra vida para poder guiarnos a lo que el día de mañana va a traer. No debemos de preocuparnos por el mañana, porque mañana va a tener sus preocupaciones. Hoy es solamente enfocarnos en hoy. Santiago 4, versículo 13 al 15 dice: presten atención, ustedes me dicen que hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año y haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? ¿Cómo puedes saber qué va a suceder el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nos damos nuevamente cuenta que nosotros no tenemos el control sobre el día de mañana. No debemos de preocuparnos por el día de mañana. Tampoco significa que vamos a vivir completamente despreocupados y responsables en cuanto a responsabilidades que tenemos que cumplir para el día de mañana. No es necesariamente en eso, es con ese afán de querer saber y tomar decisiones. A veces nos enfocamos tanto y obsesionamos tanto que realmente no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida hoy.
Entonces, al hablar de la voluntad de Dios y del plan para nuestra vida, quiero que pienses lo siguiente, que no debemos enfocarnos tanto en el mañana y querer saber el futuro, sino Dios desea que lo busquemos y nos acerquemos más a Él hoy. Él desea que nos acerquemos a Él hoy. Esa es la voluntad de Dios. Quiere que tú le busques hoy. Quiere que le sirvas hoy. Quieres que sometas tus planes a Él hoy. Que vivas conforme a los frutos del Espíritu, con amor, con paciencia, con benignidad, con amor. Hoy, Él desea que lo hagas hoy. Él quiere que tú leas su palabra, que vayas a Él en oración hoy, que pases tiempo con Él hoy. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Entonces, si tú quieres saber la voluntad de Dios, enfócate en conocer su corazón hoy. Enfócate en conocer más quién Él es para nosotros y quién Él es como persona. Y eso es clave, porque mientras más conocemos el corazón de Dios y quién Él es, entonces se nos va a hacer más fácil poder discernir su dirección que el Espíritu Santo nos da, porque sabemos que el Espíritu Santo Dios nos los envió para poder darnos dirección, para poder darnos paz, para poder darnos tranquilidad en las decisiones que tomamos. Y entonces, mientras más conoces de Jesús, mientras más le conoces, mientras más cercanía hay con Él, va a ser más fácil que puedas entonces escuchar esa dirección que el Espíritu nos da para dar paso a paso, dirigida por el Espíritu Santo. Y Dios desea guiarnos día a día. Él desea realmente guiarnos en las decisiones pequeñas o grandes. Pero la clave no es tanto el qué es lo que debo hacer en cuanto a la voluntad de Dios, sino cómo es que Dios desea transformarnos para hacer su voluntad día a día. Entonces, nuestro enfoque debe de ser conocer más y más a Dios. Ahora, eso cambia quizás el panorama de cómo tú has estado viendo lo que se trata de la voluntad de Dios. Sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él tiene realmente un propósito para cada uno de nosotros y nos usa en diferentes maneras. Nos usan diferentes métodos, ¿no? Y realmente, si nos ponemos a pensar y tú me puedes decir, bueno, realmente, ¿cuál es entonces la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, quiero que recordemos de nuevo que la voluntad de Dios se enfoca no en lo que hacemos por Dios, sino en cómo somos nosotros realmente y cómo dejamos que Dios transforme nuestra vida y pueda obrar a través de nosotros. Entonces, no es tanto enfocado en lo que vamos a hacer, si eres un futbolista o no, si eres un arquitecto o no, si eres un artista o un maestro o un doctor o un influencer. No es tanto el enfoque de la voluntad de Dios en cuanto a esa acción. Dios realmente se enfoca en cómo somos como personas, como carácter, nuestros valores. La voluntad de Dios entonces quiere que seamos realmente imitadores de Él. Y si su deseo es transformarnos día a día y ser más como Él, podemos decir que la voluntad de Dios entonces es que seamos santos tal como Él es santo. Y eso es lo que nos dice este pasaje en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Esas primeras líneas de este versículo dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Esa es, quería saber la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que hagas algo para ser santo, sino que seas santo, ¿no? Eso solamente va a suceder a través del Espíritu Santo en nosotros. Esa palabra santos viene del griego agios, que significa apartado, que significa diferente, significa sagrado, es dedicado a Dios. Entonces Él desea que seamos diferentes, que seamos sagrados, que seamos dedicados a Dios, que seamos apartados para Dios. En otras palabras, que seamos diferentes al resto de este mundo. Y Romanos 12:2 nos dice lo mismo. Nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios que los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán ¿a qué? A conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nos damos cuenta que la voluntad de Dios, su voluntad, es que seamos santos, que seamos diferentes a como es el mundo, que no seamos como el mundo, porque somos apartados, porque estamos llamados a ser diferentes, que no tratemos a los demás como trata el mundo a los demás,
que no gastemos nuestro dinero en cosas que no vale la pena como todo el mundo lo hace, porque somos diferentes, porque nos llama que somos apartados, ¿no? Que no dejemos influenciarnos por las cosas y medios sociales como lo hace el resto del mundo, porque nosotros estamos llamados a ser diferentes, que no inculquemos los mismos valores en nuestros hijos, porque Dios desea y tiene otro plan para nosotros de cómo debemos de realmente valorar a las personas, que no seamos o veamos realmente las relaciones matrimoniales como el mundo la ve, que simplemente pues no funciona y te mueves a otra, y no funciona y te mueves a otra, porque eso es lo que el mundo hace, pero nos está diciendo que seamos diferentes, que seamos santos. Y cuando entonces somos transformados, cuando Él transforma nuestra manera de pensar, y eso sucede día a día, Él desea hacer eso día a día cuando le buscamos a Él, y Él transforma nuestra mente, Él transforma nuestra manera de pensar. Y mientras más conocemos de Dios, mientras más Él transforma nuestra mente y más conocemos de Él y conocemos su carácter, entonces dice que entonces cuando eso suceda, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios perfecta para ustedes, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Entonces, antes de preocuparte por la voluntad de Dios para mañana, preocúpate por vivir conforme a su voluntad como un hijo e hija de Dios hoy. De nuevo, en vez de preocuparnos en la voluntad de Dios de qué debo hacer mañana, vamos a preocuparnos hoy en hacer la voluntad de Él y ser como hijos e hijas que Él desea que seamos, que reflejemos su amor, que reflejemos de su paz, que dejemos que Él transforme nuestra mente y nuestro corazón. Ahora quizás tú me puedes decir, sabes, la verdad no me gusta mucho lo que estás diciendo, porque yo siempre pensé que tendría un plan específico de parte de Dios, su voluntad, y sí tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Si hay algo específico que nos llama a hacer a cada uno de nosotros. Y me dice, sí, pero es que yo pensé que Él me iba a llamar a ser un misionero, o pensé que me llamaría a ser quizá un pastor, o pensé que me llamaría a ser un influencer, o pensé que me llamaría a ser un programador, un arquitecto, un abogado, pensé que me llamaría a casarme con alguien que tiene mucho dinero y tiene casa en la playa. Sabemos que nos enfocamos muchas veces en el qué, ¿no? El qué es esa ocupación, qué es esa profesión, y queremos saber esas cosas porque en eso nos tendemos a enfocar, en esa siguiente actividad o acción de nuestra parte. Pero recuerda que la voluntad de Dios, de nuevo, no tiene que ver mucho con qué es lo que debo hacer, sino que la voluntad de Dios va más en el cómo desea Dios que seamos. Cómo es que desea Dios que nosotros nos comportemos, que reflejemos de su amor con los demás. Segunda Timoteo 1:9 nos dice, pues Dios nos salvó y dice que nos llamó para vivir una vida santa. Esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios. Nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan. El plan de Dios, la voluntad de Dios, que seamos santos. Dice, desde antes del conocimiento, del comienzo del mundo, dice, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Vemos que la voluntad de Dios para nosotros se enfoca más en el cómo nosotros debemos de ser. Y nos dice que debemos de ser santos. Eso es lo que Dios desea, esa es la voluntad de Dios. Por eso, al buscar la voluntad de Dios, nosotros hoy quizás tengamos que cambiar un poquito la pregunta que quizás le hemos estado haciendo a Dios, porque la mayoría de nosotros le preguntamos a Dios, y estoy seguro que si pudiera ver donde tú estás el día de hoy, que levantes tu mano. Estoy casi seguro que el 100% de los que estamos viendo este video, si yo hago esta pregunta, levantaríamos nuestra mano. La pregunta cuando buscamos la voluntad de Dios es, Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿No? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Es esa acción en nuestra parte, pero creo que debemos cambiar la pregunta, y para poder saber la voluntad de Dios, creo que la pregunta debe de ser, ¿cómo desea Dios transformarme hoy? ¿Cómo desea Dios transformarme hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo
aprenda el día de hoy, transforme mi vida hoy, porque a nosotros cambiar nuestra manera de pensar, al Él transformar nuestras vidas, lo más seguro va a cambiar ciertas acciones de tu parte, va a cambiar lo que debes hacer, va a dirigir lo que debes hacer en base a cómo tú eres y lo que Dios está transformando en tu vida. De nuevo, la pregunta debe de cambiar y quiero hacerte otro ejemplo y de nuevo, quisiera poder ver ahí en donde tú estás el día de hoy, pero si tú me ves predicando o sabes que he estado en el pastorado por un tiempo, quiero que respondas estas dos preguntas. Ahí donde tú estás, solo piensa, quiero darte una mejor ilustración de ese concepto de cambio de pregunta, ¿no? Enfocarnos realmente en el cómo en vez del qué. Pero si hiciera esta pregunta de cuántos ustedes creen que la voluntad de Dios es que yo predique la palabra de Dios, quizás podrías decir, sí, yo creo que sí, esa es la voluntad de Dios. Pues te estás predicando, ¿no? O has estado predicando por un tiempo, entonces quizás yo creo que sí, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Ok. Y si te hiciera una segunda pregunta, y si la pregunta fuera, ¿cuántos de ustedes creen que la voluntad de Dios es que yo sea santo? Estoy casi seguro que ahí sí no hay absolutamente duda de que todos creen que yo debo ser santo, porque ese es el plan o la voluntad de Dios para nuestra vida, para mi vida en particular. Y si somos objetivos y vemos estas dos preguntas objetivamente, el que yo predique la palabra de Dios realmente, entonces viene a ser como un segundo propósito, un segundo llamado. En el plan y la voluntad de Dios es como en un segundo plano, porque lo primero y lo que Él me está llamando a hacer es santo. Él quiere que yo sea santo, que pueda buscar la voluntad de Dios y ser íntegro, ¿no? Al buscarla, Él desea que yo entonces sea íntegro, que sea compasivo. Si voy a ser santo, voy a ser amoroso, voy a mostrar compasión, que esté dispuesto a dar mi vida por la vida de mi esposa, así como Jesús dio su vida por la iglesia. Esa es la voluntad de Dios, esa es realmente el plan más importante. Ese primer llamado en mi vida es a vivir una vida santa. El segundo llamado o el segundo propósito en mi vida entonces puede ser el predicar la palabra de Dios. Y quiero que pienses nuevamente por un momento. Si yo soy un buen predicador, pero estoy siendo negligente con mi esposa, negligente con mi familia, estoy fuera de la voluntad de Dios. No importa qué es lo que esté haciendo, si no estoy siendo un hombre recto, no estoy siendo realmente fiel a mi esposa, amoroso con mi familia, estoy fuera de la voluntad de Dios. Y en tu vida es lo mismo. Si tú eres un buen doctor, eres un buen maestro, eres un buen abogado, eres un buen gerente, un buen jefe, pero no eres amable con los demás, no tratas bien a los demás, no estás haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios primera en nuestra vida es que Él desea que seamos santos tal y como Él es santo. Dios prefiere que yo sea entonces o haga otra cosa como carrera o como profesión, pero que lo sea y que sea íntegro, y no que sea un pastor o un predicador deshonesto y no íntegro. La voluntad de Dios es que seamos santos. Eso es realmente lo primero que Él desea. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, y al hacerlo, al buscarlo, al ser santos, a dejar que Él nos transforme, al dejar que Él cambie nuestro corazón, nuestra manera de pensar, va a influenciar naturalmente quizás lo que vamos a hacer, pero nos va a acercar a Él, nos va a acercar a su corazón, y al acercarnos a Él y a buscar más de Él, no solamente vamos a ser transformados, pero como lo decía ese pasaje, vamos a aprender a conocer su voluntad para nosotros, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Yo sé que todos queremos saber qué decisión tomar, qué paso debemos de dar, pero debemos de entender que al buscar la voluntad de Dios, no nos debemos de enfocar en esa acción, en el qué es lo que debo de hacer, sino más bien es enfocarte en cómo Dios puede transformar mi vida hoy, cómo voy a buscar de Él hoy, cómo Él va a cambiar mi manera de pensar hoy, cómo Él va a influenciarme, cómo Él me va a hablar el día de hoy, para que entonces así tú sepas con claridad cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si tú deseas saber, porque quizás estás confundido, porque estás inseguro, porque estás perdido en este momento, y deseas saber cuál es la voluntad de Dios, la pregunta que debes hacerte entonces es: ¿cómo Dios desea transformarme hoy? Y el día de mañana, ¿cómo Dios desea transformarme hoy? Y pasado mañana,
cómo Dios desea transformarme hoy. Y sabes, cuando buscamos de Dios, cuando nos acercamos a Él, cuando dejamos que Él transforme nuestra mente, que Él transforme nuestra vida, que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que esa claridad que necesitabas, esa dirección que necesitabas para tomar una decisión, se va a dar y va a pasar. Y te va a guiar por el plan y el camino que Él desea usarte. Pero lo primero que Él desea es que seamos santos. Que seamos santos en esa decisión, que seamos santos en esta otra decisión, o en esta carrera, o en esta otra carrera, o en este trabajo, o en este otro trabajo. Él desea que seamos santos. Y que podamos entonces tener una cercanía con Él y poder vivir paso a paso y día a día con Él. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, en este día, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú eres un Dios bueno, Señor, que tiene un plan para nosotros, Señor. Yo sé que tú tienes un propósito que nos permites hacer o desarrollar una carrera o un trabajo o una profesión, una habilidad, y que eso puede cambiar y nos puedes usar igual en gran manera, porque tu llamado número uno, tu propósito número uno, tu voluntad para cada uno de nosotros es que seamos santos, que podamos dejar que tú transformes nuestra vida y nos guíes día a día al buscar de ti en oración, al buscar de ti en tu palabra, al dejar y oír lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. Señor, te pido que el día de hoy podamos empezar a hacer la pregunta correcta al buscar tu voluntad. Que dejemos de preguntar qué es lo que debo hacer, pero más bien que nos enfoquemos en qué es lo que tú deseas hacer en nosotros y poder preguntar cómo deseas transformarme hoy, cómo deseas usarme hoy, cómo deseas hablarme hoy. Que podamos realmente enfocarnos en ti y dejar que seas tú el que nos guíe y poder tener, Señor, esa oportunidad de oír y saber ese plan y esa voluntad para nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo, Señor, que es el que hace eso posible y que nos habla, nos guía y nos dirige en nuestra vida. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, solo quiero animarte y recordarte que no estamos solos. El enemigo va a tratar de impedir, de hacernos tambalear, de siempre tenernos inseguros, a manera de no movernos, a manera de paralizarnos para no realmente hacer lo que Dios desea que hagamos. Pero nuestro enfoque al buscar su voluntad no es la acción, sino es esa cercanía con Él, el dejar que Dios nos transforme, el buscar más y más de Él, el depender de Él. Y no importa lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, o cómo nos podamos sentir, recordemos que Dios está a nuestro lado, que Él nos sostiene en su mano y nos dice siempre: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.